Bienvenidos nuevamente a Evidencias Sud. Antes de entrar en materia, si no tienes idea de qué estamos hablando, déjame pintarte el cuadro. Estamos en Nueva York, cerca del año 1820. Un adolescente de familia pobre llamado José Smith afirma que tras una visión divina, un mensajero celestial le reveló el paradero de un antiguo registro grabado en planchas de oro, enterrado en una colina. No estamos hablando de un libro espiritual cualquiera. José decía que este libro contenía la historia de civilizaciones antiguas que habitaron el continente americano y que habían recibido la visita de Jesucristo. Según él, no lo escribió en su imaginación, sino que lo tradujo de un idioma antiguo por inspiración divina, como parte de lo que más tarde sería conocida como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o los también mal nombrados mormones. Ahora, imagina el escándalo. En una época de gran fervor religioso, a José lo tacharon de loco, de estafador y de peligro público, con una historia fantástica y con un libro antiguo en planchas de oro, que no podía enseñar libremente al público, de acuerdo a la orden divina que recibió. Para callar las dudas, José no se quedó solo con su palabra. Presentó un documento oficial firmado por 3 hombres respetables de la comunidad, quienes aseguraron bajo juramento que un ángel bajó del cielo, les mostró las planchas de oro y que escucharon la voz de Dios validando la traducción. Y luego otros más también fueron testigos. Estos 3 hombres son Oliver Cowdery, un maestro, Martin Harris, un granjero rico, y David Whitmer, un hombre de negocios. Sus nombres aparecen hoy en día en cada copia del Libro de Mormón que se imprime y que existe en el mundo. Pero aquí es donde la historia se pone interesante y donde la lógica de los críticos se empieza a romper. Y es lo que menos mencionan en sus críticas. Estos 3 hombres terminaron odiando a José Smith, se pelearon con él, fueron expulsados de su movimiento, perdieron sus casas y terminaron viviendo como parias. Hoy usaremos un argumento a su favor. Vamos a analizar por qué, si todo esto fue quizá un fraude inventado entre amigos, ninguno de estos enemigos soltó la sopa para destruir a José cuando tuvieron la oportunidad. Vamos a ver por qué estos 3 tipos, en teoría, tendrían que haber sido unos verdaderos idiotas para mantener una mentira que solo les trajo desgracia. Ahora, lógicamente cualquier persona cuerda diría, claro, y yo tengo un unicornio en mi garage. José sabía que nadie le creería, así que llamó a estos 3 hombres. Ellos firmaron diciendo, nosotros vimos al ángel, oímos su voz y tocamos las planchas. Hoy vamos a intentar probar la teoría de que esos 3 hombres eran unos mentirosos patológicos, unos actores de método o unos verdaderos idiotas. Porque si el Libro de Mormón es un fraude, estos 3 tipos son los cómplices más extraños de la historia de la humanidad. Para que el Libro de Mormón sea una mentira, José Smith tendría que haber sido un psicópata magistral. Imaginen convencer a 3 tipos de que van a ser testigos de un milagro, solo para luego someterlos a décadas de pobreza, persecución y odio social. ¿Qué ganaron? Si esto fuera un negocio de estafadores, estaríamos buscando el rastro del dinero. Pero aquí el rastro nos lleva a granjas hipotecadas, exilios en el barro y familias destruidas. Si eran actores, ¿quién les pagaba? Porque José Smith murió en una cárcel, no llegó a ser rico, y estos 3 hombres terminaron fuera de la iglesia. Hablemos primero de Oliver Cowdery. Si hubo un fraude, Oliver fue el coproductor y el principal cómplice. Él no solo dijo ver las planchas, él juró que seres de la Biblia, como Juan el Bautista y los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, bajaron del cielo y pusieron las manos sobre su cabeza para darle el sacerdocio de Dios. Oliver era un hombre educado, fue maestro y abogado. ¿Qué nivel de artes escénicas estudió este hombre para fingir que sentía manos sobre su cabeza? Él, incluso, sostuvo haber visto a Jesucristo mismo sobre el púlpito de un templo. Si Oliver estaba actuando, fue un actor de método tan extremo que defendió su papel, incluso cuando José Smith lo excomulgó y lo dejó en la calle.
Oliver pasó 10 años fuera de la iglesia, trabajando como abogado. En las cortes, sus enemigos intentaron humillarlo, sacando a relucir su testimonio del ángel para destruir su carrera profesional. ¿Qué hizo Oliver? ¿Confesó el truco para salvar su pellejo y su prestigio de abogado? ¿Dijo que fue víctima de las artimañas de un estafador que lo manipuló? No. Frente a los jurados, con su buen nombre por el piso, volvió a decir que lo que vio era verdad. Si Oliver era un actor, era un idiota integral, que prefirió un suicidio profesional antes que admitir que las manos que sintió en su cabeza eran un invento y las planchas de oro jamás las vio, que no vio ángeles ni ningún otro milagro o hecho sobrenatural. Pero hay un detalle que Oliver Cowdery, como escriba principal, recalcó hasta el cansancio y que los críticos prefieren ignorar. Durante los meses que pasó sentado frente a José Smith, jamás vio un libro, un manuscrito o un borrador. José no tenía una biblioteca escondida ni hojas con apuntes. El proceso era crudo y directo. José dictaba durante horas con la cabeza metida en su sombrero para bloquear la luz y ver mejor las piedras especiales, con las planchas sobre la mesa apenas cubiertas por un trapo de lino. Y aquí es donde la lógica del fraude se rompe otra vez. Oliver contaba que tras cada pausa, ya fuera para comer, descansar o dormir, José retomaba el dictado exactamente donde lo había dejado, sin pedir que le leyeran lo último que había escrito y sin revisar ninguna nota. No había cosas como ¿en qué me quedé?, ni correcciones de estilo. Fluía con la naturalidad de un traductor real, leyendo un texto que ya estaba allí. Para Oliver, un hombre de letras, ver a un joven sin educación técnica dictar un libro de esa complejidad, de corrido y sin un solo papel de apoyo, era un milagro físico que no podía explicarse con un simple «se lo inventó». Incluso, algunos podrán alegar que José y Oliver eran primos lejanos, pero ni siquiera ese vínculo, que ni ellos sabían que tenían, sirvió para evitar las consecuencias desastrosas de su asociación con José. Si vamos a sostener la teoría del engaño, entonces tenemos que aceptar que Oliver Cowdery fue el cómplice más brillante y cínico de la historia. Tendríamos que creer que, mientras José dictaba, Oliver fingía que no veía los libros, los mapas y los borradores que José, supuestamente, tendría que haber usado para no perder el hilo de una historia tan sumamente compleja. Pero el problema es que no era solo Oliver. En esa casa vivía más gente. Entraba y salía familia, amigos y curiosos. ¿Estamos diciendo que todos en la casa se pusieron de acuerdo para mentir? ¿Que todos fingieron no ver las montañas de papel y los apuntes que un joven sin estudios habría necesitado para coordinar nombres, guerras y cronologías durante 90 días? Si fue un teatro, estaríamos ante un complot magistral coordinado por un campesino hábil y un grupo de actores y mentirosos tan asombrosos que nunca, ni en sus momentos de mayor miseria o en sus peleas más amargas, dejaron escapar que había papeles bajo la mesa. Es más fácil creer en la traducción que en una conspiración de silencios tan perfecta que desafía la naturaleza humana. Incluso el papel y la tinta, José los recibía por personas que colaboraban con su traducción. Fingida, diríamos. Pasemos ahora a Martin Harris. Este hombre era un granjero rico, respetado y, para ser honestos, bastante escéptico al principio. Para imprimir el libro de Mormón, hipotecó su granja. Él pagó por la impresión de su propia supuesta estafa. Perdió su fortuna, perdió el respeto de sus vecinos y su esposa lo dejó, porque pensaba que estaba loco. Si Martin era un cómplice en un fraude, ¿dónde está su sentido común? Él financió su propia desgracia. Pero lo más ridículo de la teoría de la conspiración es que Martin Harris intentó pillar a José en la mentira. En una ocasión, mientras José Smith traducía, Martin reemplazó en secreto la piedra que José usaba por una piedra común de río, solo para ver si José se daba cuenta. Si fueran cómplices en un teatro ensayado, Martin no habría intentado boicotear la función, pero cuando José intentó seguir y se quedó en silencio total, exclamando que todo estaba oscuro como el Egipto, Martin tuvo que confesar. No estaba allí solo para escribir, estaba allí para probarlo, y confesó que quería taparle la boca a los burlones, probando que José
no podía simplemente inventar el texto. ¿Qué clase de cómplice intenta destruir el fraude que él mismo financió antes de que el libro se publique? Solo un idiota o alguien que buscaba desesperadamente una prueba física. Martin Harris no ganó nada. Después de perder su granja y su familia, vivió años en la pobreza, lejos de José Smith y sintiéndose traicionado por él tras la crisis de Kirtland. Los críticos le rogaban que admitiera que todo fue un engaño para que al menos recuperara algo de dignidad y volviera a ser el hombre respetado de antes. Pero Martin, ya anciano, con la ropa gastada y sin un centavo en el bolsillo, les respondía con la misma historia del ángel. ¿Era un idiota o un testigo? Porque si era un actor, era uno que pagaba de su bolsillo por actuar en una obra que solo le trajo ruina, soledad y burlas. Es un nivel de compromiso con una mentira que desafía cualquier lógica humana de lucro y beneficio. Incluso, para los que buscan la explicación más mundana, hay un episodio que debería cerrarle la boca a cualquiera. Se sabe que en sus años de mayor abandono y pobreza, Martin Harris buscó consuelo en el alcohol en más de una ocasión. Los críticos de la época, que no eran tontos, vieron esto como su gran oportunidad. Imaginen la escena. Martin Harris, un hombre anciano, solo y ebrio en una taberna o en la calle. Sus enemigos se le acercaban, le servían más alcohol, lo pinchaban y le hacían preguntas capciosas, esperando que, en medio de la embriaguez, el actor finalmente soltara el libreto. Esperaban que dijera: bueno, ya me tienen, todo fue un invento del maldito muchacho. Pero, ¿qué pasó? Incluso con los sentidos nublados y la guardia baja, Martin Harris nunca cambió su historia. Se ponía agresivo en defensa de lo que vio. Ni el alcohol pudo desenterrar una mentira que no existía. Si esto fuera un fraude, la verdad habría salido por su boca en el segundo trago, pero lo único que salió una y otra vez fue el testimonio del ángel y las planchas. Ni siquiera borracho pudo dejar de ser un testigo. ¿Cómo se puede perder todo solo por defender una mentira tan absurda? Y finalmente tenemos a David Whitmer. Él vivió 50 años fuera de la iglesia, 50 años para arrepentirse, para limpiar su nombre antes de morir, para decir: ya soy viejo, voy a decir la verdad, José nos engañó con espejos. Pero prefirió morir en Missouri, en un estado que odiaba a los mormones, reafirmando que vio al ángel. Durante décadas, David fue el testigo de guardia. Periodistas, escépticos y curiosos lo visitaron constantemente para intentar hacerlo flaquear. Si esto fue una manipulación orquestada de proporciones inimaginables, ¿cómo es que José Smith logró que un hombre que lo consideraba un traidor guardara su secreto durante medio siglo sin cobrar un centavo? Su nivel de compromiso con lo que vio llegó a extremos de vida o muerte. En una ocasión, una turba furiosa lo sacó de su casa, lo maltrataron frente a su familia y le pusieron una pistola en la sien, exigiéndole que negara su testimonio del Libro de Mormón si quería seguir vivo. ¿Qué hizo este actor? ¿Confesó para salvar su pellejo y proteger a los suyos? No. Con el cañón de un arma en la cabeza, David Whitmer reafirmó que había visto al ángel y las planchas. ¿Quién actúa así por una mentira que no le reporta beneficios, sino una violencia y miseria? Porque este episodio no lo incluyen en sus diatribas los que critican a la iglesia. Su nivel de acto teatral llegó al punto de que, cuando una enciclopedia publicó que él se había retractado, David no se quedó callado. A pesar de estar resentido con José, publicó un folleto reafirmando lo que vio y exigió que se corrigiera la mentira. Incluso la familia Whitmer conservó documentos históricos, como el manuscrito de la historia de la iglesia que ellos mismos continuaron escribiendo. En esos textos hablaban pestes de José Smith, lo llamaban profeta caído y criticaban cada decisión de la iglesia, pero ni una sola página, en 50 años de escritos hostiles, sugirió jamás que las planchas fueran un fraude. ¿Acaso José tenía un control mental sobre ellos desde la tumba para que, incluso odiándolo y bajo amenaza de muerte, no pudieran negar el objeto que tuvieron en sus manos? Y hay algo que debería quitarle el sueño a cualquier investigador objetivo.
Se han revisado miles de páginas de diarios personales, correspondencias privadas y registros de quienes vivieron con ellos o los entrevistaron durante décadas. No existe ni una sola línea, ni un solo registro en un chisme de taberna, ni una confesión en el hecho de muerte. Nada. Esto supera cualquier entramado de complicidad jamás conocida en la historia. Imaginen esto: hombres que se odiaban, que se sentían traicionados por José Smith, que vivían en la miseria y que eran acosados por la prensa de la época. Si hubiera habido toda una mentira, el momento de soltarla era en la privacidad de su hogar o en una carta de despecho, pero no hay nada. El vacío de evidencia sobre un fraude es, en sí mismo, una evidencia abrumadora. El registro histórico es mudo ante la mentira, pero ruidoso ante la convicción de estos hombres. Usemos una lógica simple para los que creen que se pusieron de acuerdo para mentir. Imagina que tienes un amigo, José, que dice haber visto un ovni. Tú no le crees, pero de pronto aparece otro amigo, Oliver, un tipo serio y educado, que te jura que él también vio la nave. Incluso vio que el alienígena bajó y le habló. Pasan 5 años y José y Oliver se pelean a muerte. Se insultan públicamente. Oliver se va del sector y dice que José es un tipo despreciable, un falso líder, un profeta caído. Tú vas donde va Oliver, que ahora es el enemigo de José, y le dices: oye, ahora que odias a José y quieres destruirlo, confiésame la verdad. Lo del ovni era mentira, ¿verdad? Fue un truco de luces para engañarnos a todos. Cualquier persona normal, por puro despecho o venganza, diría: sí, lo inventamos todo para engañarte. José es un fraude. Pero Oliver, mientras escupe al suelo al oír el nombre de José, te mira a los ojos y dice: José es un miserable, pero el ovni fue real. Yo vi la nave, yo escuché al ser. Ese es el nivel de teatro absurdo que tendrían que haber mantenido. Oliver Cowdery, Martin Harris y David Whitmer se enemistaron con José, fueron expulsados y vivieron años como apóstatas de la iglesia. Y aún así, bajo la presión de la pistola, de la burla social y de la muerte, ninguno de los tres dijo jamás. Fue un truco. Al final del día, para creer que el Libro de Mormón es un fraude, tienes que creer en algo mucho más creíble que un ángel. Tienes que creer en una conspiración de idiotas que prefirieron el sufrimiento a la confesión. Tienes que creer que 3 hombres, sin comunicación entre ellos y estando peleados con el autor, mantuvieron el mismo guión perfecto hasta el último aliento de sus vidas. Eso no es una teoría de conspiración, es una imposibilidad humana. Es más fácil aceptar que las planchas eran reales a creer que estos 3 hombres eran los actores más disciplinados, masoquistas y brillantes que el mundo ha visto. Si fueron enemigos de José pero amigos de la verdad que vieron, entonces la pregunta no es cómo lo hicieron, sino por qué seguimos dudando de lo que les costó la vida defender. A ti que escuchas esto, desde el bando antagonista, buscando una grieta lógica, te invito a una reflexión. Si vas a sostener la teoría del fraude, tienes que estar dispuesto a explicar cómo fue que José Smith, un granjero sin estudios, logró lo que ningún servicio de inteligencia o líder político ha logrado jamás: mantener una conspiración de silencio absoluta entre hombres que lo odiaban. Para creer que es mentira, tienes que creer en una red de idiotas con una disciplina de acero y una lealtad a una mentira que no les dio nada más que barro y desprecio. Es realmente más lógico creer en esa actuación sobrehumana que en la posibilidad de que dijeran la verdad. Y para ti que eres miembro de la iglesia, y quizás ves esta historia solo por encima, como un relato de escuela dominical, no pierdas la capacidad de asombro. A veces, de tanto escuchar el relato, olvidamos lo crudo y real que fue. Estos hombres no eran estatuas de mármol, eran seres humanos con orgullo, con deudas, con familia, que sufrían en carne y huesos, con esposas que los abandonaban, con hijos que podían decepcionarse ante las críticas a su familia por causa de su padre, y con reputaciones que defender.
El hecho de que se mantuvieran firmes mientras sus vidas se desmoronaban nos muestra la imposibilidad de una conspiración tan grande y a la vez tan ridícula. No fue un guión ensayado, fue la terquedad de los que no pueden negar lo que sus sentidos percibieron, aunque el mundo entero les pida que lo hagan. Y para que quede claro, estas historias verídicas que hemos desglosado hoy no tienen el fin de convencer a nadie a la fuerza. No estamos aquí para empujar a una fe ciega, sino para motivar al buscador de la verdad sincero. Todo lo que hemos mencionado, los juicios de Oliver, el boicot de la piedra de Martin, la pistola en la cabeza de David, no son leyendas urbanas. Están allí, al alcance de cualquier persona que quiera investigar. Están en libros de historia, en actas notariales de la época, en registros de prensa y en proyectos académicos masivos como los Joseph Smith Papers. Son hechos que están sobre la mesa para quien tenga la honestidad y el deseo de revisarlos. A esto, sumémosle que se han revisado miles de páginas de sus diarios personales, sus cartas privadas y las notas de quienes los conocieron íntimamente. No existe ni una sola línea, ni un solo registro de confesión o arrepentimiento de haber mentido. No hay un solo mea culpa en 50 años de registros. Es un silencio absoluto sobre el fraude que resulta ensordecedor para cualquier crítico serio. Al final, la evidencia está allí para el que quiera verla. Puedes llamarlos locos, puedes llamarlos idiotas o puedes llamarlos testigos. Lo que no puedes hacer es ignorar que incluso cuando se convirtieron en enemigos del hombre, nunca pudieron dejar de ser amigos de la verdad que vieron. En el próximo episodio analizaremos a los 8 testigos, porque si crees que mantener a 3 enemigos callados es difícil, intenta hacerlo con 8 más, que a diferencia de los primeros, no vieron ángeles ni luces celestiales. Ellos ensuciaron las manos, ellos sopesaron el metal frío, pasaron las hojas de oro y examinaron los grabados a plena luz del día, sin misticismos de por medio. Aquí es donde la trama se pone verdaderamente compleja y donde la teoría del fraude se estrella contra la física básica, porque ese objeto que no existía, según los críticos, pesaba casi 27 kilos, brillaba como el oro y tenía toda la apariencia de un registro antiguo. ¿De dónde sacó ese material un campesino pobre que no tenía ni para pagar sus deudas? ¿Cómo fabricó un objeto de ese peso y calibre sin un taller de herrería? Si el registro no existió, entonces tenemos que creer que 11 hombres se pusieron de acuerdo para describir exactamente lo inexistente, con el mismo peso, el mismo brillo y la misma textura, sin que a ninguno se le escapara una contradicción en 50 años. O peor aún, que José era un ilusionista tan brillante que logró engañar el tacto de 8 hombres rudos de campo con un trozo de plomo o de madera pintada. Prepárate, porque si 3 idiotas te parecieron sospechosos, 8 hombres cargando un metal que no existía van a dinamitar cualquier lógica de conspiración que te quede. Esto es evidencia sud. La historia es sólida, el metal pesaba y el silencio de estos hombres es ensordecedor. Nos vemos en el siguiente episodio.